La Biblia abierta en 1 de Corintios capítulo 15. Antes de entrar al texto, el tema de hoy es la resurrección. Pero antes de entrar al texto, quisiera introducir este sermón de la siguiente manera. Quiero refrescar la memoria que nosotros sabemos que en la iglesia de Corintios había muchas situaciones. Y hemos visto en la serie de mensajes que estamos compartiendo de que había problemas de división, había grupismo dentro de esta iglesia. Pero además de estos problemas de división que había en esta iglesia, había una situación y era que muchos hermanos de Corintios no estaban dudando de la resurrección de Cristo, sino estaban dudando de su propia resurrección. Ellos dudaban de la resurrección de los muertos. Ahora, la pregunta que pudiera surgir, ¿por qué estos hermanos de Corintios tenían duda de esta gloriosa verdad? Bueno, recordamos que es posible que la respuesta a esta pregunta sea la influencia que había en la ciudad de Corinto. Recordemos que la ciudad de Corintio estaba en una zona griega y los griegos, ellos entendían que el cuerpo o la materia era mala y ellos veían que el alma estaba como presa dentro del cuerpo. Ellos veían que cuando una persona moría, era como el alma era liberada, porque ellos veían como que el cuerpo tenía presa el alma. Entonces, para ellos era algo incoherente o absurdo la resurrección corporal. Entonces, ¿qué ocurre? Que había un problema, que eso estaba entrando en la iglesia de Corintios, y muchos hermanos de los corintios que creían en la resurrección de Cristo estaban desesperanzados y dudaban de la resurrección de los muertos. Y es en este contexto entonces que el apóstol Pablo hace una apología, una defensa de esta doctrina que, vuelvo y repito, es una doctrina cardinal y esencial del cristianismo. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, lo vamos a ver más adelante, nuestra fe no tiene sentido. En otras palabras, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. Es tan tal que cuando Pablo fue a Atenas, allá en Hechos capítulo 17, y Pablo comenzó a hablar con los atenienses sobre el evangelio, miren la reacción de estos atenienses cuando Pablo le comenzó a hablar del tema de la resurrección. Hechos capítulo 17, versículos 32 y 33, y cito. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Cuando Pablo le comenzó a hablar sobre la resurrección de los muertos, ellos se burlaban y se echaban a reír. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección corporal. Y esa falsa enseñanza estaba penetrando en la iglesia de Corinto. Amados hermanos, la doctrina de la resurrección es fundamental en el cristianismo y no se puede ser cristiano y negar esta doctrina. Por esto algunos estudiosos comentan que esta doctrina es el amén del Padre por todo lo que Cristo hizo a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Es como el amén del Padre, sí, amén. Yo recibo todo lo que tú hiciste en favor de los redimidos. Wow, dos personas dijeron amén. Aleluya. Mi hijo, yo recibo todo lo que tú hiciste en favor de los redimidos. Cuando Cristo dijo: consumado es, tetelestai, Padre, he acabado tu obra. Amén.
Él fue muerto en la cruz, Él lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y la iglesia de Cristo no predica, no cree en un Cristo muerto, sino un Cristo vivo y de poder. Vivo y de poder, que está sentado a la diestra del Padre. Él no está en la tumba, Él no está en la cruz, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. La iglesia cristiana evangélica cree y confiesa un Cristo vivo y de poder que la tumba no pudo soportarlo. Él vive. Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivo. Hermano, Cristo vive. Él vive. Y la tumba está vacía. Con eso en mente, el apóstol Pablo entonces comienza a hacer su defensa ante los hermanos de Corinto. Vamos a ver varios puntos en el texto. Lo primero que nosotros vemos es la seguridad de la resurrección de Cristo. Pablo va a exponer la seguridad de la resurrección de Cristo. Mantengamos nuestra Biblia encendida y abierta porque vamos a correr por la Biblia. Versículo 1 al 11 del capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a dejarla ahí por ahora. Hermano, nadie será salvo si no es por medio de la predicación del Evangelio. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Ellos creían en el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si usted no cree en lo que yo le he enseñado, usted está perdiendo el tiempo. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que tú le has enseñado a los corintios? Versículo 3 y versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí el apóstol Pablo está citando Isaías 53, versículos 5 al 12. Pero qué lindo y maravilloso es que Pablo le dice a los corintios: lo que yo le he predicado y enseñado, yo lo recibí. Yo no me lo estoy inventando. No fue que yo me soñé, no fue que yo vi la visión. No, yo lo recibí. Yo recibí este mensaje. Estaba profetizado en la Sagrada Escritura, y este mismo mensaje es que yo le estoy entregando. El evangelio es un mensaje. El evangelio es una buena noticia. Yo recibí esto, eso mismo yo le estoy entregando. Pero en el versículo 4 él dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo está citando el salmo que leyó nuestro hermano Wanner, el salmo 16, versículo 8 al 10, donde la palabra de Dios enseña: no dejará que tu santo vea corrupción. El primer día en la cruz fue sepultado, el segundo día permaneció en la cruz, pero el domingo en la mañana. Vamos, si quieren aplaudir, aplauden. Este es un día de victoria para la iglesia de Cristo. Este es un día de júbilo para la iglesia de Cristo. Este es un día de tristeza. Este es un día de júbilo y de gozo. Este es un día de brincar y saltar y decir: todo recibo a un Cristo vivo y de poder. Y de poder. Aleluya.
callada. Yo no puedo quedarme callado sabiendo que mi Cristo resucitó. Este es un día de gozo. Este es un día de júbilo. Este es un día de victoria para la iglesia de Cristo. Amén. Sí, para la iglesia de Cristo. La tumba está vacía. Sí, la tumba está vacía. La de Mahoma está llena. La de Mahoma Gandhi está llena. La de Buda está llena. Oh, la de Mahoma también está llena. Pero la de Cristo está vacía. Y nosotros nos gozamos en eso. Amén. Pablo le llevó un mensaje que él recibió. El evangelio no se lo inventó. Pablo no se lo inventó. Eso dijo en la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 19 en adelante. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, 2 Corintios 5:21 nos ayuda a entender ese mensaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Cristo vino al mundo a hacer un cambio de expediente, como dicen algunos estudiosos. Mi expediente decía condenado. Y él decía agradado al Padre. Hizo un cambio de expediente. Él cogió nuestro pecado, lo cargó a su cuenta y cogió su justicia y nos la puso a nosotros. Y hoy Dios nos declara justo y nosotros somos justos por medio de Cristo. El evangelio es una buena noticia. Wow, es una buena noticia. Somos salvados por la gracia de Cristo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Es verdad que murió en la cruz, pero él fue vivificado en espíritu al tercer día. Ahora repito otra vez, el martes pasado, cuando estábamos compartiendo las 7 palabras que vimos cuando Jesús estaba en Getsemaní, lo fueron a buscar, dice que los discípulos se mandaron a huir, huyeron. Y después que Cristo murió, que fue sepultado, muchos de ellos volvieron a las pecas, a pecar, nuevamente, porque su profesión eran pescadores. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a estos hombres aún a dar hasta su vida por la causa de Cristo? Bueno, Pablo le responde a los corintios y le enseña en los versículos del 5 al 11 los testigos oculares de la resurrección. Mira lo que dice los versículos 5 al 11. Y que apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Wow. Hermano, todos sabemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Y lo negó hasta con maldición. ¿Qué ocurrió con Pedro? Pablo dice que Pedro fue testigo de la resurrección. Pero no solamente Pedro, sino los 12 apóstoles. Los apóstoles fueron acusados que se habían robado el cuerpo. Pero cuando tú estudias la historia, era incongruente que con la guardia romana que estaba al frente de esta tumba custodiada, estos hombres podían verse robado el cuerpo de Cristo a una magnitud que luego todos ellos, en su mayoría, murieron martirizados por la causa de Cristo, a excepción de Juan, que murió de muerte natural en la isla de Pasmo. Eso es incongruente. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pero
Algo más que dice Pablo. Jacobo, el medio hermano del Señor, que no creyó en el ministerio de Jesús. Él no creyó, Jacobo. Sin embargo, ese Jacobo ocupó una posición preponderante en la iglesia de Jerusalén. ¿Y sabe qué? También fue martirizado. ¿Qué fue lo que ocurrió en Jacobo, el medio hermano del Señor? Que fue testigo de la resurrección. Amén. Pero dice Pablo que se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Y como algunos vivían todavía, Pablo le decía, si ustedes quieren, como están vivos, vayan y pregúntenle. Y por último, Pablo dice, me apareció a mí. Me apareció a mí, siendo yo un abortivo. Después me apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todo, dice el verso 8, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con este hombre Pablo? Que era un perseguidor de la iglesia, era un sanguinario, presenció la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, pidió carta para perseguir a la iglesia, y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, si vamos al texto, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. ¿Qué fue lo que ocurrió con Pablo? Que Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Amén. ¿Y sabe qué ocurrió? Dice el versículo 20 de ese mismo capítulo 9 del libro de los Hechos. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! De perseguidor a predicador. ¿Y sabe qué decía la gente? Versículo 21 de este mismo capítulo 9. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Pablo fue testigo del Cristo resucitado. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La fe en Cristo sería vana si no hay resurrección. La fe en Cristo sería vana si no hay resurrección. Si no hay resurrección, nosotros cristianos estuviéramos aquí perdiendo el tiempo. Sería vana, sin sentido, vacío. Vamos a leer los versículos del 12 al 19 y del 29 al 34. Mira lo que dice el texto bíblico. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a ser entonces nuestra predicación. Vana también fue vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos no resucitan? Porque pues, ¿por qué se bautizan pues por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos conocen a Dios para vergüenza, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, la predicación que estamos haciendo ahora mismo es vana, nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo. Estuviéramos perdiendo el tiempo en el Evangelio. Por eso dicen algunos estudiosos, y permítanme compartir esto, dice, si Cristo no resucitó, no hay salvación para nadie, porque un muerto no puede salvar a nadie. Y si Cristo no resucitó, aún estamos en vuestros pecados, de modo entonces que no hay esperanza. Fin de la cita. Si Cristo no resucitó, si Cristo todavía está muerto en la tumba, pues entonces hay esperanza para aquellos que han muerto en Cristo. No hay esperanza. Estamos aquí perdiendo el tiempo. William MacDonald hace un comentario y cito: si Cristo no ha resucitado, entonces los creyentes vivientes están en una condición tan miserable como los que han muerto en Cristo. También ellos han sido engañados. Son los más dignos de lástima de todos los hombres. Los dolores, padecimientos, pruebas y persecuciones a las que están expuestos los cristianos sería de luego patético o absurdo sufrir estas aflicciones por una causa falsa. Fin de la cita. Hermano, si los testigos oculares que nosotros mencionamos arriba no hubieran visto al Cristo resucitado y testificaron y aún dieron su vida por ellos, donde la mayoría de ellos murió martirizado, nuestra fe no tiene sentido. Pedro murió cabeza abajo crucificado según la tradición. Jacobo murió a espada. Y a Pablo, que le está respondiendo a los corintios, le volaron la cabeza. Lo decapitaron. Sería algo absurdo si Cristo no resucitó que ellos aceptaran morir de esa manera. Por eso que en el versículo 29, él le dice lo siguiente, y déjame decirle que es un versículo un tanto oscuro, hay muchas interpretaciones de ese versículo, pero yo voy a compartir lo que pude entender conforme al contexto. Dice el versículo 29 lo siguiente: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, nosotros sabemos, según Romanos capítulo 6, que el bautismo por inmersión simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Cuando alguien es sumergido en el agua, simboliza la muerte, y cuando es levantado, simboliza su resurrección. Y es como si Pablo le estuviera a ellos diciendo: entonces, ¿para qué te bautizas si al final de cuentas te vas a quedar tan muerto como cualquier otro? Porque te bautizas por uno que está muerto. Si no hay resurrección, entonces el bautismo no tiene razón de ser. Fin de la cita. Ahora, cuando una gente se bautiza por inmersión, ¿qué es lo que está diciendo? Que públicamente se arrepiente de su pecado y muere con Cristo y nace con Cristo a novedad de vida. A vida nueva. Por eso en el verso 33 el apóstol Pablo le dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Corintios, no se lleven de esa falsa enseñanza. No, la resurrección de Cristo es real, y también es real que van a resucitar todos aquellos que mueran con Cristo. Amén. No erréis.
Las falsas enseñanzas son un veneno para la iglesia y tenemos que tener discernimiento para honrar la palabra de Dios. Amén. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Pablo afirma la resurrección de Cristo, la garantía de nuestra resurrección. Versículo 20 al 28. Pablo afirma la resurrección de Cristo, la garantía de nuestra resurrección. Dice el verso 20 al 28 y cito: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se aceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Bueno, la salvación del hombre no vino porque el hombre la planificó. La salvación del hombre vino del cielo. La salvación del hombre vino de Dios. Dios fue que planeó el plan de salvación. Pero no solamente Dios planeó el plan de salvación, sino que Dios usó a Isaías, vuelvo y lo repito, en el capítulo 53, para profetizar todos los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer por aquellos que vinieran a Él en arrepentimiento y fe. No solamente Cristo murió, sino también que Cristo fue resucitado en el poder del Espíritu de la tumba. Y Pablo dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Wow. La resurrección de Cristo es la primicia, es la garantía de los que están en Él, es la garantía que seremos levantados de los muertos. Así como todos mueren en Adán, así todo aquel que ha creído en Cristo participará de la resurrección de vida, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados y en su segunda venida estaremos por siempre con Él. Amén. Hermano, no sé si tú te gozas con eso, pero hace 2000 años que el vuelo de los cristianos está comprado. Wow, como que voy a repetir eso otra vez. Hace 2000 años que el vuelo de los cristianos en primera clase, high class, está comprado. Amén. Y está comprado por nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es la primicia. Amén. Y Él está sentado hoy a la diestra del Padre, intercediendo por lo suyo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. En su segunda venida, hermano, nos vamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria. Nos vamos con Él. Amén. Nos vamos con Él. Iglesia, quiero seguir te goza con esa noticia. Oye, nos vamos con Él. Amén. Sí. Ya Él pagó el precio. Ya el pasaje está comprado. Y Él lo viene a buscar. Él lo viene a buscar. Él no viene a buscar, hermano. Ahora bien, eso nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Cómo será nuestro cuerpo ante esa gloriosa noticia de que Cristo nos viene a buscar? ¿Qué hará Dios con aquellos
que ya durmieron en Cristo, murieron en Cristo, y aquellos que estamos vivos. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Pablo responde también esa pregunta a los corintios que dudaban de la resurrección de los muertos. Versículo 35 al versículo 54. Vamos a leerlo. Dice versículo 35 al 54. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo dice en el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne era de los hombres, otra carne la de la bestia, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de la estrella, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto te digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. Amén. Quiero clarificar algo, porque la Reina Valera 60 usa la palabra cuerpo animal, pero en realidad la palabra que denota en el original es cuerpo natural. Cuerpo natural. Nosotros habitamos un cuerpo natural. Pero cuando nosotros seamos resucitados, nuestro cuerpo natural será transformado en un cuerpo celestial. Amén. ¿Por qué? Porque nada corrupto, absolutamente nada corrupto, va a habitar en el reino de Dios. Nada corrupto. El hermano Miguel Núñez hace un comentario sobre esto y permítame compartirlo. Dice, y cito: Pablo enseña que el cuerpo resucitado será distinto al que tenemos ahora. Pues nuestro cuerpo terrenal no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ese cuerpo nunca decaerá. Oye, qué buena noticia, hermano. Ese cuerpo nunca decaerá, ni se decompondrá, será inmortal y ya no tendrá debilidad ni defecto. Aunque ahora llevamos la imagen de Adán con los defectos del pecado,
por la victoria de Cristo sobre la muerte en su resurrección, los creyentes debemos esperar ser resucitados en gloria el día que Él vuelva con toda autoridad y poder, fin de la cita. Wow. Gloria a Dios. Quizá muchos de nosotros nos estamos preocupando por este cuento, no es malo. Pero Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20 en adelante, dice que vuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Y que este cuerpo, Pablo le llama el cuerpo de humillación. Para estar en la presencia de Dios, nuestro cuerpo será transformado. Y nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Amén. No tendrá defecto. Será resultado en poder. No habrá debilidad en ese cuerpo. No sé cuántos de nosotros, cuando llega el lunes, no duele aquí, no duele allá. Un dolor por aquí, un dolor por aquí. Por el cuerpo que Dios nos va a regalar, ese cuerpo no tendrá debilidad, ese cuerpo no tendrá defecto, será un cuerpo preparado por Dios para estar en su presencia por toda una eternidad. Amén. Ahora, para ir cerrando, y hacer varias aplicaciones. ¿Cómo debería vivir el creyente ante la realidad de la resurrección? ¿Cómo deberían de vivir los corintios y nosotros ante la realidad de la resurrección? Porque creo que todos los creyentes que estamos aquí estamos convencidos de que Cristo ha resucitado. Voy a repetir otra vez. Creo que todos los cristianos que están aquí, que han dado sus pasos de fe, han entregado su vida a Cristo con arrepentimiento y fe, están convencidos y convencidas de que Cristo ha resucitado. Amén. Ahora, ¿cómo debería de vivir el creyente? Bueno, el apóstol Pablo responde esta pregunta. Primero los versículos 55 al 57. Vamos a leerlo. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debería de vivir entonces el creyente? El creyente debe de vivir con esperanza. Con esperanza. Aunque la muerte primera, la muerte que entró por causa del pecado, según Romanos 6:23, nos afecte, tú y yo sabemos que hay una muerte segunda que no toca al creyente. Pastor, ¿cómo es esto? Bueno, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15, habla de la muerte segunda. ¿Sabe qué enseña Apocalipsis? Lo vamos a leer ahora. La muerte segunda es la condenación eterna. La muerte primera nos va a tocar, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios y vida eterna en Cristo Jesús. Pues el cristiano muere, pues Cristo murió. Cristo murió literalmente. Ahora resucitó al tercer día. Un cristiano muere y cuando muere, su espíritu, su alma va a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán. Su cuerpo nuevamente será unido con su espíritu para vivir con el Señor por toda la eternidad. Amén. Ahora miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 al 14. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Me entendiste por qué la muerte segunda no nos va a tocar? No nos va a tocar porque todo aquel que confiesa a Cristo, se entrega a Cristo,
la Biblia enseña que es escrito en el libro de la vida. Tu nombre es escrito en el libro de la vida y no se borra jamás. Vamos a partir de esta tierra, pero el cristiano tiene una esperanza. El cristiano tiene esperanza en Cristo. El cristiano tiene esperanza en Cristo. Por eso el apóstol Pedro, hablando a una audiencia que se encontraba en persecución, mira lo que él le dijo a esta audiencia en el capítulo 1. El apóstol Pedro hablando le dijo, y cito versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Repito otra vez: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo murió, pero también Cristo resucitó. Los cristianos morimos físicamente, pero la condenación no es para aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué? Pues cuando creemos en Cristo, nuestro nombre es escrito en ese libro de la vida. Por eso que el versículo 15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que implica entonces que los que se hallaron en el libro de la vida no fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y quiénes son los que se hayan inscrito en el libro de la vida? Aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Amigo que está aquí una vez más, te exhorto a venir a Cristo. Porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y una vez tú vienes a Cristo, tu nombre es escrito en ese libro y no es borrado jamás. ¿Qué otra cosa deberían vivir los creyentes ante la realidad de la resurrección? Versículo 58. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, ante la realidad de la resurrección, ante la realidad de que todos vamos a ser resucitados, ante la realidad que nuestro cuerpo será transformado en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, en un momentico, ante la realidad que en la segunda venida Cristo nos viene a buscar en su segunda venida, ante la realidad que Dios empieza y Dios termina, ante la realidad de que nosotros hemos sido salvados por la pura gracia de Dios, ante la realidad que Cristo murió, pero también resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que, Pablo, ¿qué? Hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No es en vano ser cristiano. No es en vano ser cristiana. No. Creciendo constante en el Señor siempre. Yo sé que a veces caemos en una pastilla, nos cansamos, nos debilitamos. Pero Pablo dice: hermanos míos amados. Wow, qué expresión más pastoral y amorosa. A pesar de que muchos de ellos dudaban de la resurrección de los muertos, mira cómo Pablo le habla: hermanos míos amados. Wow. Pablo, con su autoridad apostólica, podía haberle hablado un poquito más fuerte. Pero Pablo termina diciendo: hermanos míos amados. ¿El que Pablo? Está. Si nosotros vemos ese está, es un imperativo. Es un mandato, un mandamiento. ¿Está qué, Pablo? Firme, primeramente. Está firme. Firme lo que hemos creído.
Firme en el Evangelio, en un mensaje. Firme en que la salvación es un regalo de Dios. Amén. Firme en que es por pura gracia. Sí, Señor. Firme porque ya Cristo pagó el precio. Amén. Firme porque Él intercede por nosotros. Sí, Señor. Firme porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Amén. Firme porque podemos encontrar oportuno y abundante gracia ante su trono. Firme porque tenemos un abogado, y si alguno ha pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Firme porque ese que murió en la cruz un día nos viene a buscar. Firme y constante. ¿Haciendo qué, Pablo? Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, tu fe no es vana, es una realidad, el Evangelio es real. Y todo lo que tú hagas para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado y para que Cristo sea exaltado, no es en vano. Sí, Señor. No es en vano. Por eso, quisiera terminar con varias aplicaciones. Primero, a veces nosotros testificamos mucho de la muerte de Cristo y se nos olvida hablar de la resurrección. Es verdad que Cristo murió, pero es verdad que Cristo resucitó. Amén. Y nosotros no le servimos a un Cristo muerto, sino a un Cristo que está vivo Sí, Señor. y de poder. Amén. Que Dios nos asista a predicar que es verdad que Él se clavó en una cruz, es verdad que su sacrificio fue vicario, sustitutivo, es verdad que su sangre fue derramada para el perdón de pecados en aquella cruz. Él fue sepultado, Él murió, pero no se quedó ahí. La historia no se quedó ahí. La tumba está vacía. Amén. Y tenemos que predicar eso por los 4 puntos cardinales. La tumba está vacía. Señor. La tumba está vacía Sí, Señor. y su resurrección es nuestra garantía. Amén. Y ahora vivo está, con poder y gloria, Él nos va a levantar. Él está vivo. Nuestra esperanza está segura en la mano de Cristo. Sí, Señor. Nuestra esperanza está segura en la mano de Cristo. Estamos seguros, hermano, en la mano de Cristo. Él venció a la muerte y Él nos desafía a seguir hacia adelante. Quizás tú estás tribulada, quizás tú estás tribulado. Yo vine hoy con una pequeña tribulación por la muerte de ese familiar, pero en Cristo estamos seguros. Amén. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En victoria, Él está ahí. En aflicción, Él está ahí. En abundancia, Él está ahí. En escasez, Él está ahí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué es todos los días? Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En enfermedad, Él está ahí. En salud, Él está ahí. Él está todo el tiempo ahí. Por último, es interesante la manera de cómo Pablo terminó el mensaje. En otras palabras dijo, si ustedes creen que Cristo resucitó, entonces mantengan su confianza y sirvan a Dios sin cesar. Fortalezcan su fe cada día y demuestren lo que Dios le ha dado en todo lo que vivan. En la escuela dominical terminaban orando, pidiéndole al Señor, aumenta nuestra fe. Este es un cuerpo que se desgasta. Este es un cuerpo que se aflige. Este es un cuerpo que ninguno de nosotros está exento a pasar por un momento de tribulación y aflicción. Eso lo dijo de esta manera en el mundo. Tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Iglesia bíblica, sola escritura. Así que, ya que creímos esta gloriosa doctrina, así que estemos firmes
firme, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que todo lo que hagamos para la gloria de Dios no es en vano. Si arregla la silla, no es en vano. Si prepara el café, no es en vano. Si viene y participa en la alabanza, no es en vano. Si tú abres la puerta, no es en vano. Si predica, no es en vano. Si viene a escuchar el mensaje, no es en vano. Si te congrega, no es en vano. Si te paras y alaba a Dios, no es en vano. Todo lo que tú y yo hacemos para la gloria de Dios, no es en vano. Amén. Que el Señor nos ayude a salir de este lugar gozoso y victorioso, porque Jesucristo ha resucitado. Amén. Vamos a orar.